Buen día, en este video se explican los conceptos básicos que permiten comprender el déficit fiscal y la regla fiscal. Estaremos hablando entonces sobre la política fiscal, eh, que digamos que está comprendida dentro de pues la política económica. La política económica comprende las acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía. A través de su intervención se pretende controlar la economía del país para proporcionar estabilidad y crecimiento económico. Hay tres, digamos que grandes ramas de la política económica o tres grandes áreas. Que es la política monetaria, que está a cargo de la banca central, del Banco Central, que busca controlar la inflación mediante la expansión o contracción monetaria. También tenemos la política cambiaria, que está a cargo también del Banco Central, que busca controlar eh, pues las tasas de cambio frente al intercambio internacional. Y la política fiscal, que es la que nos ocupa, pues está a cargo del gobierno, del Ejecutivo, y busca pues, controlar los ingresos y los gastos del Estado. La política fiscal se define como pues la gestión de los recursos del Estado y su administración. Está en manos del gobierno del país, quien controla los niveles de gasto y pues los ingresos mediante pues, variables como los impuestos y, y el gasto público. Y digamos que lo que busca es mantener una estabilidad económica. Tiene digamos que tres objetivos. A corto plazo lo que busca es la estabilidad de la economía y controlar pues, el ciclo económico a través del saldo presupuestario, y en el largo plazo pues, busca aumentar la capacidad de crecimiento que tiene el país mediante eh, pues, inversión, pero también mediante la captación de recursos, y pues digamos que de forma transversal está buscando la equidad y la redistribución de la riqueza al interior de la nación. Digamos que dependiendo del momento del ciclo económico, entonces vamos a conocer vamos a plantear dos políticas, dos tipos de política fiscal: la política expansiva, que pues incluye la reducción de impuestos, el aumento del gasto del gobierno, eh, el estímulo a la inversión privada o el incentivo fiscal pues para estimular las exportaciones. También podríamos pensar en una política contractiva, em, en la cual pues aumentan los impuestos, se reduce el gasto público y pues se toman medidas que desincentivan la inversión pública y las exportaciones. Uno de los órganos, digamos que rectores sobre la política pública es el Consejo Superior de Política Fiscal, que es un órgano adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que está encargado de dirigir la política fiscal y coordinar el sistema presupuestal, y que está integrado por el ministro de Hacienda, quien preside el Consejo, el director del Departamento Nacional de Planeación, el consejero económico de la Presidencia de la República, los viceministros de Hacienda y los directores de la Dirección General del Tesoro. ¿Qué es el déficit fiscal? Entonces, un déficit fiscal se produce cuando en una administración pública los gastos son mayores que los ingresos fiscales y en un periodo de tiempo pueden ocasionar falta de liquidez y necesidad de financiamiento de los gastos, ya sea mediante deuda o por la demora de pagos o, en casos extremos, por la renegociación de la deuda. Para mitigar el déficit fiscal, digamos que se pueden incrementar los ingresos mediante un aumento en los impuestos o una reducción en los gastos, pues recortando generadores de gasto, eh, y pues combinar ambas perspectivas. La ley 1473 de 2011 define pues la regla fiscal para Colombia, y pues digamos que presenta un conjunto de definiciones. El balance fiscal total pues es la diferencia entre los ingresos y los gastos totales. Eh, el ingreso total pues es el ingreso estructural más aquellos ingresos que provienen de o que son ingresos extraordinarios dados el ciclo económico o por actividad minero-energética, ingresos adicionales. El gasto total pues es el gasto fiscal más ese gasto contracíclico. Eh, entonces tenemos, digamos, que la balanza fiscal estructural, que es el balance fiscal ajustado por el efecto del ciclo económico y por otros ingresos. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que el Estado puede tener unos ingresos, digamos que regulares, estructurales, bien puestos, pero dependiendo del momento en el ciclo económico, pues va a tener
va a tener un aumento en los ingresos. Digamos que porque su política contractiva lo lleva a aumentar las tasas de impuestos. Entonces, al aumentar las tasas de impuestos, pues digamos que hay unos ingresos generados por esa política contracíclica. También se puede presentar unos ingresos adicionales temporales, dados la actividad, pues la explotación de recursos eh, pues minero-energéticos. El gasto fiscal igual, entonces digamos que dependiendo del ciclo económico, entonces el Estado puede llegar a tomar una decisión en particular con respecto a aumentar los gastos para incentivar, pues, digamos que para motivar la expansión económica y eso se va a dar, digamos que a partir de, pues, la aplicación de la política, de una política expansiva, ¿no? Un aumento del gasto. Ese aumento del gasto que sea única y exclusivamente por el ciclo económico, pues digamos que hay que ponderarlo eh, para tener una mejor observación del comportamiento del déficit. Entonces, el balance fiscal estructural, pues es, digamos que ajustar esos ingresos y esos gastos en función de cuáles son esos ingresos extraordinarios o esos gastos extraordinarios dados el efecto económico del ciclo. Entonces, en ese orden de ideas, pues el ingreso estructural pues es aquel que está ajustado por los efectos del ciclo económico y los egresos estructurales pues son los gastos que están ajustados también eh, por digamos que el aumento en el gasto dado una situación particular con el ciclo económico. ¿Qué es el gasto contraciclo? Pues es eso, son gastos temporales que contribuyen a la economía eh, y que buscan pues eso, hacer que la economía retorne a su senda de crecimiento de largo plazo. Pues cuando hay momentos de contracción o situaciones particulares que hacen que la economía vaya más lento de lo normal, el Estado va a intervenir a través de política de expansionista y ese gasto adicional pues se conoce pues como un gasto contracíclico. Ese gasto es el que se le resta eh, a la balanza fiscal para encontrar, digamos que el balance eh, fiscal estructural. La regla fiscal se va a materializar a través del marco fiscal de mediano plazo, que digamos que es el documento rector o el que nos va a permitir entender cómo funciona la regla fiscal y cuáles son las condiciones naturales de la economía. Y lo que se espera es que ese marco fiscal de mediano plazo pues sea coherente con el plan de inversión del proyecto de ley, eh, pues de los proyectos de ley, o mejor, del Plan Nacional de Desarrollo, también con el marco fiscal de gasto de mediano plazo, con el plan financiero, con el plan operativo anual de inversiones y con el proyecto de ley, o con el mejor, con el presupuesto general de la nación. La regla fiscal entonces está definida en la ley 1473, en su artículo quinto, que lo define como que el gasto estructural no podrá superar al ingreso estructural. Entonces la regla fiscal tiene que ver con el balance estructural, no con el balance total, en un momento que exceda la meta anual de balance estructural establecida. El déficit estructural, de acuerdo con la ley, eh, debería lograrse, o el gobierno nacional debería lograr que no fuera mayor al 1% del Producto Interno Bruto a partir del año 2022. Eh, y digamos que la ley lo que hace es definir unas metas a lo largo del tiempo. Como la ley está escrita en 2011, entonces propone que para el 2014 el déficit estructural debería ser del 2.3% del Producto Interno Bruto, para 2018 el 1.9% y para el 2022 pues el 1%. También entonces se define el gasto contracíclico como que el gobierno nacional podrá llevar a cabo gastos o programas de gasto como política contracíclica cuando se proyecte que en un año en particular a tasas de crecimiento económico real estará 2 puntos porcentuales o más por debajo de la tasa de crecimiento económico. Entonces digamos que cuando hay un año en particular donde se proyecta que el crecimiento está rompiendo la tendencia de crecimiento, está por fuera de los límites aceptados, eh, pues digamos que el gobierno nacional va a llamar eh, al CONFIS o a partir del en el, en el Consejo de Política Fiscal, pues se va a definir si se puede aumentar o no el gasto en función, pues un gasto contracíclico, ¿no? Para tratar de inyectar o de ejecutar una política expansionista. Eh, en los eventos extraordinarios que comprometan la estabilidad macroeconómica del país,
y previo concepto del CONFIS, se podrá suspender temporalmente la aplicación de la regla fiscal, que es, digamos que la respuesta que se tiene actualmente a partir de la política fiscal para superar pues, la crisis eh, económica ocasionada pues, por el aislamiento decretado con el fin de mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19 en el 2020 y pues eh, digamos que se va a extender esta excepción hasta el 2021. Entonces solo hasta el 2022 veremos nuevamente, digamos que en funcionamiento o en aplicación, una regla fiscal. Eh, el gobierno nacional, entonces, en junio de cada año debe rendir un informe detallado a la Comisión Económica del Congreso de la República en el que se evalúa el cumplimiento de la regla fiscal. Eh, y se presenta pues, simultáneamente con el marco fiscal de mediano plazo. Es decir, que el marco fiscal de mediano plazo es un documento que vamos a encontrar todos los años, generalmente en el mes de junio, y que nos va a dar cuenta entonces de cuál es el comportamiento natural de la economía, cómo funcionó en el año pasado, en el periodo inmediatamente anterior, cómo se va a comportar en este periodo, cuáles decisiones se van a tomar y cómo se proyecta su comportamiento pues para el siguiente periodo. Si por alguna razón el gobierno incumple la regla fiscal, pues deberá explicar detalladamente las razones y fijar metas y objetivos tendentes a asegurar el cumplimiento de esta meta dentro del marco, digamos que dentro del cumplimiento de la regla fiscal. Eh, la ley también entonces define el comité consultivo para la regla fiscal, eh, que digamos que es un ente que le permite al gobierno nacional consultar en términos técnicos e independientes eh, y digamos que se va a pronunciar en un conjunto de temas, como la metodología y la definición de los parámetros básicos requeridos para la operación de la regla fiscal, las propuestas que formó el gobierno sobre cambios metodológicos para definir esa regla fiscal, el informe de cumplimiento de la regla fiscal. Entonces, el comité va a poder comentar el informe del cumplimiento y pues la suspensión de la regla fiscal en dado caso también lo podrá comentar. Este comité pues es apenas consultivo, apenas eh, va a tener algún pronunciamiento frente a los particulares, pero en ningún caso pues se vuelve vinculante para el gobierno pues, acatar los pronunciamientos. Por último, entonces hablamos del marco fiscal de mediano plazo, que es un documento que enfatiza los resultados y propósitos de la política fiscal. Allí se hace un recuento general de los hechos más importantes en materia de comportamiento de las actividades económicas y fiscales del país del año anterior. Lo que vamos a observar es que este documento pues, está dividido en cuatro grandes componentes. Primero, pues un recuento de lo que pasó en el periodo anterior y una perspectiva para el año actual. Luego también va a tener digamos, una estrategia para abordar el siguiente periodo. Va a definir una estrategia puntual y particular para controlar pues, la regla fiscal. Por último, pues hace unas apreciaciones sobre pues, el comportamiento de la deuda pública. Hasta allí una breve conceptualización de la política fiscal, del déficit fiscal y pues de la regla fiscal y cómo está reglamentada en Colombia. Nos veremos en la próxima. Muchos éxitos.